Hola, bienvenidos a la tercera parte sobre la adquisición del lenguaje. Espero que, como os pedí en la segunda parte, todos hayáis visto el vídeo del papá que está tratando de enseñar a su hija, Amanda, cómo decir la palabra yes cuando ella quiere algo como, por ejemplo, una uva. Recordemos que según la teoría de que todo en el lenguaje viene del ambiente, una de las maneras en que los niños adquieren una lengua es usando las correcciones de los adultos. Es decir, los niños cometen errores, pero los adultos corrigen esos errores y así es como los niños aprenden qué es gramatical y qué no es gramatical. Pero acabamos de ver este vídeo y podemos hacernos varias preguntas sobre este vídeo. Primero, ¿qué está intentando hacer el padre? Obviamente, está intentando enseñar a su hija que hay una palabra que se llama yes. Sin embargo, cada vez que el padre pregunta a la niña, ¿Do you want a grape? La niña responde con otra palabra. Esa palabra es uh-huh. Al mismo tiempo, el papá le dice a la niña, Can you say yes? Y la niña no tiene ningún problema para pronunciar la palabra yes. Pero, cada vez que el papá le vuelve a preguntar si quiere una uva, la niña contesta uh-huh. Esta conversación podría durar horas, días, semanas, posiblemente meses, y probablemente el padre nunca conseguiría que su hija usara la palabra yes. ¿Por qué es esto? Bueno, yo normalmente suelo usar una analogía para explicar esta situación. Imaginad que yo tengo un hijo de 3 meses. Es obvio que un niño de 3 meses no puede caminar. Pero yo quiero que mi hijo camine a los 3 meses. Así que todos los días yo voy a poner a mi hijo en un treadmill y voy a trabajar con él para que pueda caminar a los 3 meses. Por supuesto, si yo os pregunto si esta es una buena idea, prácticamente todos vais a decir que no, que esto es una locura. Y cuando yo pregunto por qué, la respuesta probablemente es porque un niño de 3 meses no está biológicamente desarrollado para poder caminar. Bien, eso es exactamente lo mismo que está intentando hacer este padre. Si esta niña no puede usar la palabra yes, es porque no está biológicamente preparada para aprender la palabra yes. Y la razón es muy clara. Si recordáis el segundo vídeo que tuvisteis que ver y del que tuvisteis que escribir un resumen, allí se hablaba de un principio que se llamaba el principio de exclusividad mutua. Este principio decía que los niños tienen una estrategia para aprender palabras, donde si hay una palabra para un concepto, los niños asumen que otras palabras no se pueden aplicar a ese mismo concepto. Por lo tanto, parece que Amanda tiene una palabra que significa yes, y esa palabra es uh-huh. Y por lo tanto, ella está en un periodo de su aprendizaje del lenguaje en el que solamente puede tener una palabra que significa yes. Y esa palabra no es yes, es uh-huh. Por lo tanto, lo que este papá está intentando hacer es acelerar un proceso que está ya biológicamente determinado. Está intentando forzar a su hija a aprender algo que no está lista para aprender. Por lo tanto, si es absurdo pretender que un bebé de 3 meses pueda caminar, igual de absurdo es pretender que una niña aprenda una palabra que no está lista para aprender. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir sobre la idea de que los niños aprenden por las correcciones de los adultos? Bueno, esto no puede ser verdad por varias razones. Primero, como hemos visto en el vídeo, los niños normalmente ignoran las correcciones de los adultos. Es decir, si un niño no sabe algo sobre el lenguaje, es porque no está preparado biológicamente para saberlo. Cuando llegue el momento,
lo aprenderá, pero no antes. Además, hay otra razón por la cual la corrección por los adultos no puede ser una parte necesaria de la adquisición del lenguaje. Y es que no todos los adultos corrigen a sus hijos. Por ejemplo, yo nunca corregía a mis hijos porque yo asumía que ellos iban a adquirir las formas correctas de la gramática eventualmente. Además, también sabemos que hay ciertas culturas donde los adultos no hablan directamente a los niños y por lo tanto tampoco les corrigen. Y sin embargo, estos niños todavía adquieren sus lenguas como hablantes nativos. Por lo tanto, la corrección por parte de los adultos no es un elemento necesario en la adquisición del lenguaje. Por último, hay otra razón por la cual esta teoría no puede ser correcta. Imaginad que mi hijo me dice, no me gusta mamá. ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿Voy a tener una reacción positiva? ¿Voy a felicitar a mi hijo porque la gramática de su oración es correcta? ¿Voy a decirle qué bien porque ha usado el verbo gustar correctamente, porque ha conjugado de acuerdo con el sujeto mamá y ha usado correctamente el objeto indirecto me? Obviamente no. Es decir, los padres normalmente están más preocupados por corregir el contenido de lo que dicen los niños y no la gramática. Es decir, lo que les preocupa a los padres es que los niños digan la verdad, usen las palabras buenas como gracias o por favor y que sean respetuosos con otras personas. Y normalmente están mucho más preocupados los padres de corregir el contenido que la gramática. Por lo tanto, por todas estas razones, tenemos que concluir que la corrección por parte de los padres no es un factor importante en la adquisición del lenguaje. Pero las personas que piensan que todo en el lenguaje viene del ambiente, todavía tienen otras explicaciones para la adquisición del lenguaje. En el siguiente vídeo veremos la siguiente posible explicación que ellos usan.